Buen día, doctora Guadalupe y compañeros del doctorado. Es un gusto volverles a saludar y pues en esta ocasión en el curso Teorías Contemporáneas de la Educación, eh, en la tarea de exposiciones de las teorías contemporáneas de la educación del doctorado en educación de la Universidad José Vasconcelos. Bueno, para empezar, me gustaría situar las dos prioridades que tiene la dimensión de estos temas que vamos a abarcar durante este tiempo. Primero, el aspecto de las teorías, percibir el conocimiento como teoría y también el aprendizaje, cómo se transporta la parte teórica a la parte práctica, en el sentido de aplicarse, ¿no? En el caso de los docentes, aplicar la teoría para convertir todos los procesos en enseñanza y en el proceso de aprendizaje, ¿no? Ver estas lentes epistemológicas que nos vierte Pavlov, Skinner, Piaget, Ausubel, ¿no? Con sus teorías y ver desde qué perspectivas, en qué temporalidad nacieron y cómo fueron aplicadas en su momento, porque es muy importante, ¿no? Situar esto para poder comprender las mismas aportaciones que han dado o las nuevas miradas contemporáneas de la educación, en sentido de que pues todo este bagaje del conocimiento nos permite situarnos en un aspecto del cual nos encontramos ahora como docentes, como investigadores y también como personas mismas, ¿no? Cabe mencionar que todo esto de las teorías de justamente del aprendizaje recae en el proceso metacognitivo o el proceso del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? En el que aplicamos todo el conocimiento como receptores, ¿no? Ahora como los que impartimos hay otra mirada, ¿no? Hay otra perspectiva, hay otra forma de cómo ver estas teorías del aprendizaje. Para empezar, empezamos con el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, ¿no? El condicionamiento clásico creo que es de las teorías eh, más revocadas actualmente, ¿no? O son las que con más prejuicios se juzgan, ¿no? Porque justamente el comportamiento está moldeado a las necesidades de quien vierte estos estímulos, ¿no? En este caso, si hablamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sería docente-alumno. Estaba muy marcado esa parte, ¿no? El docente era quien mandaba y era quien vertía los estímulos positivos o negativos para llegar a cierta respuesta, ¿no? Asimismo sucede también con la ley de contigüidad de Guthrie, porque justamente hablan casi no de lo mismo, sino que la perspectiva general es justamente un condicionamiento de manera física, de manera psicológica, ¿no? Ahora bien, el condicionamiento operante de Skinner va un poquito más apegado a una de las teorías del condicionamiento operante de Skinner. Está muy influida por los reflejos condicionados de Pavlov, así como situábamos anteriormente, y del psicólogo Edward Tourniquet, que propuso que el llamado la ley del efecto, de acuerdo con este principio, es más probable que se repitan las acciones deseables cuando son seguidas por una secuencia positiva, mientras que las acciones indeseadas, si son ignoradas, tienen menos probabilidades de que ocurran. Eh, Hay que ser claros en estos tres primeros, estas primeras tres corrientes teóricas de aprendizaje. Estas tres primeras corrientes de aprendizaje es condicionamiento, es completamente trabajar con el alumno desde el aspecto físico, psicológico, y bueno, se ve inmerso la actividad del docente de manera muy rígida, ¿no? Muy apegada a, a quizás estímulos físicos en el que entren sin fin de actividades, ¿no? Entonces, ahora bien, la teoría sistemática de la conducta de Hull menciona que la teoría es reconocida como conductista. Ahí está. De lo clásico, del condicionamiento clásico al algo conductista, ¿no? Es reconocida como conductista en la teoría de Hull porque de este modo intencional evita toda referencia a la conciencia. Su concepto central es el hábito. Hull entendió el aprendizaje como un medio que sirve a los organismos para adaptarse a sus ambientes con el fin de sobrevivir. En ese sentido, la teoría de Hull es básicamente adaptamiento, ¿no?
como dicen las palabras claves aquí abajo, ¿no? Comúnmente siempre los contextos varían, desde luego, eh, podemos decir culturalmente, religiosamente, políticamente, en la actualidad, ¿no? Y vemos cómo, cómo están inmersos los problemas actuales sociales con los mismos problemas en la educación con esta teoría sistemática de conducta de Hull, porque justamente el docente maneja en un plano de un sistema, ¿no? Justamente la educación está sistematizada, ¿no? Entonces, esto mismo hace que la educación, perdón, la teoría sistemática de Hull entre de manera muy casi pasa de ser percibida en los procesos de enseñanza del docente y también de aprendizaje del alumno, porque justamente todo su proceso de educación de los alumnos van siendo muy rígidos, muy mecanizados, a tal grado de ser eh, posiblemente el aspecto cuantitativo de las evaluaciones se vean inmersas en este sentido, porque toda la teoría marca que el proceso conductista mecanicista de Hull hace que todos tengan la intención de adaptarse a las necesidades del medio, ¿no? Ahora bien, existen más teorías del aprendizaje como el conexionismo de Tourniquet, la teoría psicodinámica de Freud y las teorías de procesamiento de la información de la conducta, el significado y el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje social, modelamiento, éxito y fracaso. Estas teorías del aprendizaje las conjunté en una sola, aparte de que vienen inmersas dentro del programa de- del curso, de la asignatura, porque tienen que ver mucho con el aspecto realmente que se trabaja en las aulas. ¿Cuál es este aspecto que se trabaja en las aulas? El aspecto emocional, el aspecto social, el aspecto cultural y demás dimensiones que podemos citar a Cecilia Fierro con las dimensiones de la práctica educativa que son 7, ¿no? En este caso, Cecilia Fierro se enfatiza en la práctica del docente. Estas mismas yo las transporto en la práctica del docente, así como también en la parte del alumno. ¿Por qué en la parte del docente? Porque las teorías contemporáneas sitúan una cierta práctica del docente en una cierta temporalidad, menciona o hace énfasis del por qué el docente actúa así, ¿no? O por qué tiene ciertos comportamientos en el aula, eh, porque rescata ciertos ejercicios o ciertas prácticas que llevan años sin ser usadas en los aspectos actuales de la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos del condicionamiento clásico de Pavlov, y decimos que todavía siguen habiendo en la actualidad, en la práctica educativa de los docentes, cierto condicionamiento físico que tiene que ver con los alumnos, ¿no? Bueno, que actualmente en las leyes ya no están permitidas, sin embargo, siguen habiendo casos, siguen habiendo noticias, siguen habiendo reportes, ¿no? De incidencias entre docente y alumno con la parte del condicionamiento clásico, la parte del condicionamiento operante. Cabe mencionar que también estas teorías del aprendizaje han sido modificadas o han tenido otras miradas epistemológicas debido también a las mismas reformas políticas que van surgiendo con el paso del tiempo. Háblese ahora con el aspecto del Plan y Programa 2022 con la nueva escuela mexicana, que tiene un enfoque humanista, ¿no? Por ejemplo, en el humanismo, ¿cómo ingresaría la práctica del condicionamiento clásico de Pavlov con el enfoque humanista, ¿no? Habría que hacerse las preguntas en sentido de que las teorías del aprendizaje hacen reflexionar ciertas prácticas que se llevaban hace 100 años, 50 años, 60 años, 200 años atrás en el mismo sistema educativo, en este caso de México, ya no pueden seguirse repitiendo en la actualidad de manera clara y específica como hace 100 años, ¿no? Siempre hay una modificación a las teorías. Cabe mencionar que todo el conocimiento no es absoluto, siempre se va modificando porque las necesidades del contexto, las necesidades del conocimiento mismo a la evolución de la misma sociedad y demás elementos influyen en poder percibir estas realidades. Estas teorías contemporáneas de la educación que actualmente estamos viendo, que son el desarrollo reciente de las teorías cognitivas de Chomsky y Piaget,
Ausubel en la percepción y la cognición, Flavel de la metacognición, hacen mención de aspectos muy actuales, ¿no? Me hace pensar, me hizo pensar en una duda que también lo abierto a ustedes, compañeros, a usted, doctora, en el aspecto de qué es el desarrollo cognitivo. Yo saqué una pequeña definición de esto y puse que ese es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. Ahora, vemos que hay tres momentos, ¿no? Está la parte de la teoría, sabemos el aspecto teórico, está la parte del aprendizaje, cómo lo adquirimos y todo, ¿no? Está la parte del aspecto del tiempo, que estamos hablando del aspecto contemporáneo, ¿no? Hablamos del siglo XXI, ¿no? En el año 2022, hablemos de la actualidad. Las necesidades del sistema educativo, las necesidades del aula, del contexto, del mismo alumno, ahora con todos los aspectos sociales y mundiales, como es la globalización, han ido modificando necesidades en el mismo quehacer del docente. Háblese, por ejemplo, de Pavlov y Skinner. Pavlov y Skinner, particularmente a partir de las lecturas que nos hemos guiado, han vertido cierta información acerca de los tipos de condicionamiento y esas teorías que ellos permiten conocer a partir de sus investigaciones. Sin embargo, Chomsky y Piaget, por ejemplo, Piaget con toda esta parte de lo psicológico y entrar a un campo más personal, entra también a una parte natural, a una parte biológica en el que dice, el conocimiento no solamente está en el cerebro, ¿no? Hay una condición física que nos permite a nosotros como como cualquier persona, ¿no? Háblese del alumno, del maestro, de que cualquier personaje en el proceso educativo todos pasamos por desarrollos o por procesos de evolución natural o de manera biológica. Un alumno de 15 años de edad a un alumno de 12 años de edad, a un alumno de 3 años de edad, a 6 años de edad, tienen un proceso de desarrollo muy distinto en la parte de la adquisición del conocimiento y asimismo también a la parte de su metacognición, en cómo van representando todo el conocimiento que van adquiriendo, ¿no? Cómo van eh, modelando su conocimiento, cómo van tabulando el saber de su conocimiento, ¿no? Es por eso mismo que aquí abajo, en los aspectos de aprendizaje significativo, aprendizaje desde lo biológico, aprendizaje experiencial, aprendizaje escolar, tienen un sentido en la parte de mi conocimiento, ¿no? Todas las teorías del aprendizaje permiten situarnos, para empezar, permiten situarnos como personas, en cómo estamos parados y como sujetos que estamos inmersos en el proceso educativo, en este caso docentes, eh, nos permite ubicar qué prácticas estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, con qué intención lo estamos haciendo, qué buscamos encontrar con tales intenciones, ¿no? O con tales prácticas porque es básicamente a lo que se refiere todas las teorías del aprendizaje. Son muchas miradas del conocimiento, en cómo poder compartirlo al alumno, en cómo poder el conocimiento es recíproco, ¿no? Teniendo una visión muy actual, vaya, muy contemporánea, podríamos decir que eso mismo sucede con los alumnos, ¿no? Tener ya los aspectos sociales, políticos que han dado un valor muy importante al alumno en el sentido de decir que no solo el maestro enseña, sino también el alumno comparte y enseña al maestro. Y exactamente eso sucede con las teorías contemporáneas. Permitirse esa apertura de poder saber que el conocimiento no solo es vertido por un personaje, en este caso el docente, sino que fluye de manera natural en el aula, ¿no? Estos ambientes de aprendizaje que vienen inmersos dentro de la parte curricular de los planes y programas y demás, en la parte política también, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, han permitido ampliar la mirada, han permitido también encaminar a estas teorías a un uso específico para los docentes. En este caso, por ejemplo, hablemos del aprendizaje significativo de Ausubel.
cómo ahorita aplicamos el aprendizaje y cómo percibimos también el aprendizaje significativo de hace 30 años a la actualidad, ¿no? El aprendizaje significativo se manejaba mucho en el discurso también anteriormente en los diferentes planes y programas. Y, y bueno, ha tenido un apogeo durante una cierta temporalidad. Hasta la actualidad, todos los conceptos pueden seguir teniendo un uso razonable, pero justamente eso, que se reflexione y que se analice y con qué intenciones se va a usar, ¿no? En el caso del docente, por ejemplo, hablamos de un aprendizaje significativo cuando terminemos de evaluar cierta actividad, cierto material, eh, cualquier tipo de evaluación que el docente realice en las aulas. Entonces, estas evaluaciones nos permiten ver qué tanto se apropió el alumno del conocimiento o del contenido de la materia. Un aprendizaje significativo, ¿no? De cierta forma, queda un poquito muy, muy estricto, muy cerrado, muy, muy, muy formal el aspecto del aprendizaje significativo porque no llega a esta parte que Flavel, por ejemplo, menciona que es la metacognición, que yo considero que en su momento es lo que consideró Ausubel como aprendizaje significativo, ¿no? Pero por ahí vamos ahorita. Aprendizaje desde lo biológico. El aprendizaje desde lo biológico sitúa el aspecto de las teorías del aprendizaje de Piaget, ¿no? También aquí nos faltó también la teoría sociocultural de, de Vygotsky, ¿no? Que son teorías que han sido de alguna forma percibidas en la parte del ser de cada uno de los docentes, de cada uno de los personajes que aprenden, ¿no? eh, Mencionábamos hace un momento que la edad, el tiempo, las condiciones físicas de cada persona influyen para sus procesos cognitivos, para sus procesos de aprendizaje, ¿no? Asimismo, influyen en los procesos de enseñanza y del aprendizaje del docente, porque no se puede enseñar, eh, por decir así, de una manera igualitaria a un alumno que se encuentra con 12 años de edad a un niño que se encuentra con 6 años de edad, ¿no? Entra en un aspecto cognitivo muy, muy, muy influyente, ¿no? El aspecto también psicológico, emocional y demás dimensiones que sería complicado también explicar en un breve momento. El aprendizaje experiencial y el aprendizaje escolar son dos momentos, ¿no? Que yo considero que es muy importante en las partes de la teoría del aprendizaje, porque el aprendizaje experiencial lo vas tomando justamente con la experiencia, con el paso del tiempo. Vas tomando una postura personal y va tomando una visión particular el docente, cómo se va formando él, ¿no? Una visión del ser mismo, a partir de lo que él está viviendo, ¿no? Entonces, existe la opción de tener un aprendizaje experiencial, también un aprendizaje escolar. En algún momento también se pueden hacer una pregunta, ¿no? Que es muy importante. ¿Para qué sirve la escuela? Si de todas formas voy a aprender, ¿no? Hay algo muy importante que también está dentro de la reflexión de esta asignatura, particularmente nació, ¿no? El proceso de aprendizaje lo vamos a tener todos, ¿no? Todos tenemos un proceso de aprendizaje particular. Sin embargo, lo que hace la escuela o lo que hace la academia es que acorta los procesos, ¿no? Acorta los momentos de alguna manera para poder alcanzar cierto aprendizaje. Un ejemplo, si para aprender a sumar de manera experiencial te toma 10 años aprender a sumar o a las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, en la escuela lo puedes hacer en 6, ¿no? Es un ejemplo. O eso es lo que marcan también los planes y programas, ¿no? Porque hay algo importante que hay que situar. Si hablamos de las teorías de aprendizaje, situamos sociedad, situamos el campo educativo, situamos el ser docente, situamos al alumno y diversos elementos. Entonces, al momento de intercedir ya en la práctica del docente, una teoría del aprendizaje, tienen que verse influidos estos elementos de las políticas educativas, del contexto social, de las necesidades del aula y demás, ¿no? Bueno, y en fin.
Eh, este proceso que comentábamos hace un momento de la metacognición de Flavel es eso mismo, ¿no? De poder llegar a autorregular el conocimiento que cada uno tiene para poder aplicarse, para poder ser aplicado a la vida. Entonces aquí lo tomo como un proceso cíclico. Primero es el proceso de la metacognición para poder llegar a aplicarse a la vida. Una vez que regules y que selecciones el conocimiento que tú consideres que va pertinente a cierta problemática o a cierta necesidad que tengas en la vida cotidiana, puede aplicarse, ¿no? Pero estos conocimientos fueron antes ya aprendidos, ¿no? Entonces, toda esta parte de las teorías del aprendizaje van tomando un sentido muy importante para el docente en este caso, porque ayuda a situar ciertas prácticas del por qué, cómo y con qué busca encontrar aplicando ciertas, dijéramos, ciertas conductas, ¿no? Aplicando ciertas actividades o ciertas prácticas, ¿no? Dentro de su misma práctica. Y bueno, a manera de conclusión, menciono lo siguiente. Las teorías del aprendizaje no solamente te dan una postura epistémica en el proceso de enseñanza-aprendizaje docente, sino ayuda a formarte continuamente y permitir situar tu perspectiva de ser en la inmensidad del conocimiento, permitiendo tener un proceso metacognitivo. El objetivo es llegar al proceso de la metacognición en todo el conocimiento, en este caso del docente al alumno, tener esa capacidad de poder tener la habilidad de poder eh, regular el conocimiento, usarlo a las necesidades que vayamos teniendo, ¿no? Y ahí se encuentran algunas imágenes actuales de mi quehacer docente también, en el que vemos que la realidad de un contexto, la realidad o las necesidades de los alumnos han variado, pero también las oportunidades de los docentes han sido de alguna forma limitadas también a esto mismo del contexto, a las políticas educativas. Sin embargo, no son limitantes para los alumnos. El punto es poder acceder al conocimiento de distintas prácticas, de distintas maneras, tomar estas teorías de conocimiento para poder adecuarlas a las necesidades del alumno y poder tener el mejor de los resultados, que es llegar a la metacognición para los alumnos, ¿no? Darles un bagaje cultural de todo, del conocimiento, un bagaje de conocimiento que ellos puedan usar a lo largo de su vida. Y bueno, con eso concluyo la exposición de las teorías del conocimiento y bueno, desde luego está abierto a cualquier aportación, doctora, compañeros, el trabajo y es un gusto volverles a saludar y todo comentario y observación será muy bien recibido. Muchas gracias.